Bueno, pues continuando con el tercer pecado capital, voy a poner a la envidia. Eh, quiero decirles que antes de todo que este pecado es un pecado también muy grande, muy grande. Se podría decir que este está en segundo lugar de todos los pecados capitales. Primero está la soberbia y en segundo lugar está este pecado. Y digo esto porque el diablo era un ángel bueno, era un luz bella, se llamaba luz bella y estaba en la presencia de Dios, estaba sirviéndole a Dios. Y las dos causas por las cuales se hizo diablo o demonio, como ustedes le quieran llamar, fue por la soberbia y por la envidia. Porque él al ver a Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, o sea, tan poderoso, quiso ser como él, le ganó la envidia y quiso ser como él. Y la soberbia lo llevó al decir que él podía poner su trono por encima del de Dios. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, vamos a encontrar que hay una guerra en el cielo. Una guerra en el cielo entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Y los ángeles buenos expulsan al diablo y a todos sus ángeles del cielo, arrojándolos a la tierra. Y desde entonces pues los tenemos aquí haciéndonos la lucha a nosotros, haciéndonos la guerra a nosotros. ¿En qué consiste el pecado de la envidia? Bueno, así brevemente voy a decir en qué consiste, brevemente, pero después vamos a profundizar un poquito más. El pecado de la envidia consiste en que yo, por ejemplo, me alegre mucho del fracaso de las desgracias de los demás y que me ponga triste por el triunfo y las victorias de los demás. En eso consiste el pecado de la envidia. Pero quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia que nos puede dar mucha luz para entender qué es el pecado de la envidia y a dónde nos puede llevar el pecado de la envidia. O sea, recuerden, el sentir envidia no es pecado. O sea, el tener envidia no es pecado. No, eso no es pecado. El pecado llega cuando llega uno a los actos. Como aquí, por ejemplo, en este pasaje que vamos a ver. Eso está en Génesis 4, en el capítulo 4, versículo 3 en adelante. Escuchen lo que sucede aquí. Dice, al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo. Escuchen, presentó al Señor algunos frutos del suelo, o sea, de la tierra, era campesino. Y este hombre presentó algunos frutos, no presentó los mejores, no presentó las primicias, no presentó algo bueno, sino presentó algunos frutos. Dice el 4, dice, mientras que Abel le ofreció las primicias. Primicia significa lo primero, lo más bueno, dice, y lo mejor de su rebaño, significa que era un pastor. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y escuchen lo que sigue, lo que dice el 5, dice, pero no miró a Caín ni su ofrenda. O sea, en otras palabras, a Caín y a su ofrenda ni siquiera volteó a verlos. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Primeros síntomas que sintió Caín de la envidia. Resentimiento y agachó la cabeza. El Señor le dijo, recordemos que en aquellos tiempos Dios hablaba con las personas. Bueno, no él personalmente, pero a través de su ángel hablaba con ellos y le dice, el Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Le hace una pregunta. Dice el 7, si obras bien, podrás mantener la cabeza erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Pero por lo visto, Caín no dominó el pecado. Caín no dominó al demonio que lo estaba acechando. Porque vean en el versículo 8 lo que dice. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera
y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué Caín mata a Abel? Por envidia. Porque si nosotros nos damos cuenta aquí, uno era campesino y el otro era pastor. Uno no ofrece algo a Dios, pero no de lo bueno, sino de lo que quizás le sobraba o de lo que agarró por allí. Mientras que Abel lo hizo de las primicias, de lo mejor de su ganado, y agradó a Dios. Y allí tenemos el primer ejemplo de lo que hace la envidia. De hasta dónde puede llegar la envidia, hasta dónde puede caer la persona que alberga la envidia en su corazón. La envidia es un sentimiento muy, muy negativo. Tenemos otro pasaje también, tenemos otro pasaje allí mismo, en ese mismo libro, nomás que en el capítulo 3, regresamos un capítulo para atrás, en el versículo 1, del versículo 1 al versículo 6, aquí vamos a ver en acción al mismo diablo, al mismo demonio lo vamos a ver en acción, y vamos a ver cómo es que este ser maligno provoca la envidia en Eva, para que Eva caiga en pecado. Escuchen lo que dice, versículo 1, capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, o sea, el diablo ve que la serpiente es la más astuta de todos los animales, y se mete en la serpiente y habla a través de la serpiente y le dice, y dijo a la mujer, así que Dios les ha ordenado que no coman de ningún árbol del jardín. Le hace una pregunta. Miren, Dios en ningún momento dijo eso, Dios dijo otra cosa. Y Eva ahorita va a repetir las palabras que Dios les dijo a ellos. Escuchen lo que dice el 3, dice, pero respondió, dice, la mujer respondió, podemos comer de todos los frutos, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Si lo tocan y comen, morirán. ¿Y el diablo qué le dice? Escuchen lo que le dice lo que le dice en el versículo 4. Le dice, la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Ahí se acaba el versículo. Es un versículo muy pequeño, pero escuchen lo que le está diciendo, lo que dice Eva, que Dios les dijo, que no comieran del fruto del medio del jardín, del árbol del medio del jardín, que ni siquiera lo tocaran, porque si lo tocaban o comían, morirían. Y el diablo le dice, no. En el 4 dice, no morirán. Y escuchen lo que le sigue diciendo en el 5. Aquí nos podemos dar cuenta de que el diablo llega y le dice una mentira. Pero esa mentira tiene que maquillarla, que disfrazarla para que Eva caiga en el engaño. Escuchen lo que le dice. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses. Conocerán el bien y el mal. Acá les dice que no morirán. Esa es una mentira. Acá les dice que conocerán el bien y el mal y que se les abrirán los ojos. Eso es verdad. Porque en el momento en que ellos se dan cuenta en el momento que comen, ellos estaban desnudos y se dan cuenta, estaban desnudos. Sí, estaban desnudos y ellos no se daban cuenta. Y en el momento que comen del fruto prohibido, se dan cuenta de que están desnudos. Conocen el bien y el mal. Eso es verdad. Pero el diablo les disfraza la mentira de verdad para que Eva cayera en eso. Aquí podemos darnos cuenta de cómo el enemigo de Dios trabaja. Cuando nosotros también, aquí Eva, en el versículo 2, que empieza a dialogar con el diablo, ¿para qué dialogaba con él? Solamente le hubiera dicho, bueno, ¿y a ti qué te importa? Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti, o simplemente ni escucharlo. Cuando nosotros entramos en diálogo con el enemigo es que pasan estas cosas.
¿En qué momento entramos en diálogo nosotros con el enemigo? Cuando nosotros albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón deseos impuros, pensamientos impuros, y hasta los trabajamos, nos vivimos pensando cómo sería, cómo lo haríamos, todo eso. En ese momento le estamos dando cabida al diablo, en ese momento estamos dialogando con el diablo. Y por eso es que cae uno en el pecado. Aquí nos vamos a dar cuenta de que este pecado tiene sus hijas. Este pecado tiene sus hijas, y de este pecado hay frutos. Veamos las hijas de la envidia. Las hijas de la envidia son la crítica, la murmuración, la difamación o la calumnia, como ustedes la quieran llamar, la venganza, el rechazo y la mentira. Todas esas son hijas del diablo, hijas del diablo y hijas de la envidia. Yo, por ejemplo, yo no podría criticar a nadie si yo no le tengo envidia. ¿Por qué criticamos? ¿Por qué critica la gente a otra? Porque le tiene envidia. ¿Por qué la difama? Porque le tiene envidia. ¿Por qué la rechaza? Porque le tiene envidia. ¿Por qué ¿por qué se quiere vengar de ella? ¿Por qué la rechaza? ¿Por qué miente en contra de ella? Por la envidia. Todo eso viene de la envidia. Esas son las hijas de la envidia. Ahora, también de la envidia hay frutos. Por ejemplo, el no querer conocer a Dios. Esos son los frutos de la envidia. Si yo no quiero conocer a Dios, mi espíritu lo voy a tener ocupado en otras cosas. No voy a tener tiempo para pensar en Dios, para buscar a Dios, porque yo mi espíritu lo tengo ocupado en las cosas del mundo. Y yo quiero llenarme de las cosas del mundo. Yo quiero mi alma, mi espíritu están buscando llenar las cosas, llenar esos vacíos. Pero como yo no me ocupo de Dios, yo no sé que solamente Dios puede llenar esos vacíos, y entonces yo busco llenarlos en otro lado, y eso lo busco fuera de las cosas de Dios. Dice San Agustín dice que la envidia es la hija de la soberbia, y que hija y madre siempre están juntas, no pueden estar separadas. ¿Se acuerdan que yo les decía que en algunos pecados íbamos a encontrar mucho la soberbia? En el primer pecado de la soberbia, que íbamos a encontrar en muchas ocasiones la soberbia. Pues aquí la soberbia la vamos a encontrar en todo. ¿Por qué? Porque estos dos pecados están siempre juntos. La soberbia y la envidia van a estar juntas. Recuerden lo que les decía al principio, son los dos pecados por los cuales un ángel poderoso, un ángel hermoso se hizo diablo, Satanás. Yo no puedo andarme comparando con nadie. La comparación también viene de la envidia. Yo no puedo andarme comparando con mi vecino, con mi hermano, con mi compadre, porque ellos tienen a lo mejor otras cualidades, tienen mejor casa, mejor carro, mejor todo. Yo no puedo andarme comparando con ellos. No, porque la comparación viene del diablo también. La comparación viene del enemigo de Dios. Entonces son cosas que yo no puedo estar consintiendo. ¿Cómo puedo evitar todo esto? Pues esto solamente se puede evitar con el amor, con la caridad. Con eso es que tenemos que combatir todo este mal. Y comenzando desde casa. Desde casa se puede hacer muchas cosas. En casa nos damos cuenta de que
Por ejemplo, cuando en una familia hay niños pequeños, niños o jóvenes ya adultos, uno no puede estarle diciendo a uno, oye, ¿por qué tu hermano puede hacer esto y por qué tú no lo puedes hacer? Si tu hermano lo puede hacer, tú también puedes hacer eso. Eso es comparar uno con otro, y la comparación, recuerden que viene del diablo. No podemos estar comparando uno con otro, a nadie se puede comparar. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas cualidades, no todos tenemos, Dios nos da dones diferentes a cada uno, y los dones que yo tenga, yo no los puede tener otro, o los dones que tenga otro, yo no los puedo tener. Quizás aquella otra persona tenga una capacidad más mejor para algunas cosas que yo. Entonces yo no puedo estarme comparando con nadie, ni en lo material, ni en cosas espirituales también. Yo no puedo estarme comparando con mi hermano, que porque mi hermano, pues no sé, conoce mucho de Biblia, conoce mucho de doctrina, o conoce mucho de eso, y que yo a lo mejor yo no puedo aprender lo mismo. Yo no tengo las mismas cualidades que él. Yo tengo a lo mejor cualidades, pues... por debajo de las de él, ¿verdad? Entonces no podemos estarnos comparando. Otra de las cosas que también en familia, desde la familia se puede trabajar mucho en esto. Miren, si todas las familias se trabajara en esto, de eso de la envidia, no habría tanta maldad en el mundo. Porque también resulta de que muchos padres comienzan pues a decirles a sus hijos, a mirar mejor a unos que a otros, a tener preferencias por unos que por otros, que si hay un problema, regaño yo a aquel y a no le digo nada. Pues el otro está viendo, todos están viendo, ahí están viendo, y el que se está regañando, el que se está regañando dice, bueno, ¿y por qué a mí nomás me regañan? ¿Por qué nomás a mí me dicen? ¿Por qué nomás a mí me miran y los demás no? Entonces, pues esas son cosas que también se deben de trabajar mucho desde el hogar. Otra de las cosas donde yo veo que también existe mucho la envidia, y a causa de ese mal de la envidia se ha ido destrozando muchos matrimonios, muchas parejas que ni siquiera están casadas, pero ha habido mucha separación, mucho insulto, mucho rechazo, muchos golpes, mucho de todo. ¿Por qué? Por la envidia, porque la mujer a veces envidia al hombre por las cualidades que tiene, o porque a él lo ven más, porque vienen sus familiares, lo buscan mucho y a ella eso no le gusta, o viceversa, o porque la mujer tiene mejores estudios que el hombre, empiezan las envidias, que porque quizás la mujer gana más que el hombre. Todas esas cosas atraen solamente la desgracia a un matrimonio y a una pareja, de estar comparándose, de estar haciendo esas comparaciones de que yo no me tengo que andar comparando con nadie. Y también por último, de la forma que podemos solucionar esto, de combatir este pecado, es alegrarse uno de los triunfos de los demás, de mi hermano, de mi compadre, de mi vecino. No sé, agradecerle a Dios, darle gracias a Dios de que mi vecino, de que mi compadre, de que mi hermano estén bien, que tengan buena casa, que tengan buen carro, que tengan una familia bonita. Dale gracias a Dios por eso. ¿Qué mal sería de que esa persona, en lugar de tener lo que tiene, anduviera por allá de narcotraficante, de ladrón, de delincuente, o que estuviera viviendo debajo de un puente? No, hay que darle gracias a Dios por todo eso. Esas cosas son para agradecerle a Dios. Alegrarse una de las virtudes de los demás y bendecir siempre. Ser humilde, pero sobre todo amar. El amor es lo más importante en estos casos de combatir el pecado de la envidia. Si hubiera habido amor en Caín hacia Abel no lo hubieran matado, no lo hubiera matado Caín.
Caín hubiera dado gracias a Dios, le hubiera dicho al Señor, Señor, gracias porque mi hermano te agrada. Gracias a Dios, gracias Señor, porque mi hermano tiene cualidades mejores que las mías y a ti te agradan. Y en ese momento, les aseguro que Caín también hubiera sido agradable a Dios, pero no es agradable por la bajeza de Caín. O sea, podemos darnos cuenta de que la envidia es una bajeza, es un pensamiento, un sentimiento muy negativo, un sentimiento que puede hacer muchísimo daño a las personas. Y mucha prudencia, como les decía yo ahorita, en la familia se puede lograr muchísimo. Imagínense ustedes que en una familia se supone de que se compone por padre y madre y los hijos. Y el padre o la madre empiezan a insultar a sus hijos, a rechazarlos, a decirles que tú eres esto, que tú eres aquello. Imagínense nomás, ese niño crece en un hogar donde se supone de que le tienen que dar amor, donde se supone de que los padres o las personas que están allí con él, que lo están cuidando, son los que más lo aman y en algunos casos son los que más destruyen, los que más le destrozan la vida a esa criatura. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Como les digo, desde casa se puede trabajar este mal sentimiento de la envidia.